se decían profetas, no me toques, yo tengo autoridad de Dios. La Biblia es en segundo lugar, a mí me habla el Señor directamente. Y este cerdo de aquí tenía dos mujeres, según la historia misma de la luz del mundo. Y este otro, dice, a este nunca se le atribuyó nada de eso, pero del momento en que este mataba a la vaca y este le detenía la pata, era culpable. Y la misma historia dice que este le aparceraba a este otro, el Silas le aparceraba a Saulo, el ser un bígamo, y claro, con la Biblia en la mano. Una de estas mujeres es Noemí, perdón, Agar, y la otra es Sara, los dos pactos, y yo soy Cristo, ¿no? Por eso puedo tener relaciones sexuales con las dos. Y hubo gente que se opuso, pero solamente se quejaban. Pero como el tipo se decía profeta, que nadie le puede decir nada, y luego usaba Biblia para justificarse, tal como dijo el oficial Stover, que a las niñas que nació Joaquín, presuntamente, yo tengo que usar esa palabra porque no me consta, eso es un juicio que se va a desarrollar, les decía, no, pues David también le pusieron una moza, y antes de violarlas, les enseñaban textos bíblicos. Todo esto viene de aquí, de las raíces, de la doctrina, de este mugroso que usó la figura de Agar y Sara para tener dos mujeres, y que después se fue a vivir un galerón donde todos los hermanos, decía él debían de vivir juntos, y se empezó a meter con una viuda. Dice que le pedía a las mujeres, a los esposos, igual que David Koresh. Bueno, la Biblia lo dice. Esta señora, ahora Jezabel, te lo acabo de leer, enseña a mis siervos, primero se la da de maestro, ¿no? La daba de maestra, los enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, adulteraban con ella. En este caso era una señora. Aquí este barbón apestoso, yo no sé cómo lograba que los esposos le prestaran a sus mujeres. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer aquí. Y este énfasis lo hago para que veas quiénes fueron los maestros de Aarón Joaquín, y que después Aarón Joaquín se vio envuelto en un adulterio, el más sonado o el más conocido, y que según otras fuentes, otros adulterios, y también el préstamo de esposas. Este aparceraba las cochinadas de este. Tú permites. Y este le fornicaba. No lo digo yo. Mira la historia de la IS, página 134. Estos fueron bautizados a mediados de 1924 por Agapito Soto. Se dedicaron, vendieron sus posesiones, etc. En los albores del mes de agosto del 24, algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, vieron llegar a estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga, otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Imagínate tú. Su calzado, el de pelo lacio, botas tipo militar, el del pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Se dice profetiza, ¿no? Te lo leí. Y sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina, ungiendo con aceite, el nombre del Señor Jesucristo y el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Te estoy describiendo a los maestros de Aarón Joaquín. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa en nombre de Dios se dedicaron a leer la Biblia. Y después de conocer y de aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños, igual que Aarón. El 6 de abril la voz de Dios se oyó, en el año de 1926. La Biblia es un libro, dice Ruth Cano
Es un libro muerto, es letra muerta. Venido según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. ¿No te parece conocido? Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban, pues quedaban fuertemente impresionados por su aspecto personal y la actitud que asumían cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. No solo estos dos apestosos, chamagosos, imbañables se habían cambiado de nombre, sino que aquí el libro de la IS dice que había un montón, como 6 por lo menos, que no voy a perder el tiempo en este video de leerte, un tal Barnabás que se cambió a este nombre y que el otro y que el otro, bueno. Y también tomaban mujeres, ¿eh? En este ambiente, este fue lo que bebió Eusebio. De aquí aprendió todos estos conceptos. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Quiero que notes la palabra adoptar. Esto te lo pongo en pantalla. Este es el libro de la IS. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Mira, esto lo puso Chávez Herrera, increíble. Miren, un capítulo antes, en el libro este que ya está descontinuado, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre de Eusebio a Aarón. Dios. Y tu nombre será Aarón y bla, 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 ¿no? Pero en la página 30 de Chávez Herrera, el hermano Aarón recibe una consigna de Dios el próximo jueves. Quiero que salgas. Y luego dice aquí, y así sin pensarlo de nuevo se dispuso a cumplir con el propósito de Dios que le ordenaba abandonar aquel lugar. Algunos hermanos que se habían dado cuenta de la grande bendición que tuviera Eusebio y hasta habían oído de la manifestación que él le platicó a Silas, decidieron acompañarlo. Entre ellos su esposa, 2 ancianitas, una joven llamada María Jasso y el hermano Margarito Roque, los cuales, creyendo la manifestación, dijeron, Dios es con usted y nosotros le acompañaremos. Al abandonar la ciudad de Monterrey, salieron por la vía férrea que conduce al puerto de Tampico y estando sobre dicha vía, se postraron en oración al Señor, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata. Esto no es cierto, porque en otros documentos se dice que desde que conocieron a Saulo y Silas se echaron unas caminatas por la vía juntos a otras ciudades. Es muy lógico que si tú vas a salir a pie, pues te vas a perder a campo traviesa, pues sigue la vía del tren, evidentemente vas a llegar a un poblado, ¿no? Pero eso lo hacían los chamagosos, lo hicieron varias veces con él. No es cierto que él inicia la idea de seguir la vía del tren. Eso lo vamos a poner bien documentado en el libro. Pero aquí dice, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata, por razones desconocidas para el mundo. Caminaron una primera jornada, y sintiéndose fatigados se apartaron a un lado de la vía férrea, a fin de descansar bajo un frondoso árbol que allí había. Estaban quizás dormitando por los mismos efectos de la fatiga cuando de pronto, sobresaltado, se incorporó el hermano Aarón. Y entre paréntesis Chávez Herrera te pone, nombre que adoptó
por inspiración de Dios. Nombre que adoptó. Ahí te ve en pantalla. Cuando de pronto sobresaltado se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios, diciendo, ¿qué es ese trueno tan espantoso que he oído? Y ya el telegrama corrompido, ¿no? Pero fíjate la glosa o la explicación, entre paréntesis. Se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios. Perdóneme, pero te acaba de decir que Dios le dijo, tu nombre será Aarón. Ah, caray, pues que se referirá al hijo del chamagoso. No, ahora una manita, tú, a ti te digo, aquí del adobe, tú, yo, sí, tú. Dios me cambió el nombre. Para terminar diciendo que adopta el nombre por inspiración. La palabra inspiración, en el argot o en la jerga cristiano-evangélica, es que te llega por inspiración, no es un mandato, es por inspiración tuya, nace en tu mente. Esto te lo recalco, te recalco la frase, porque los chamagosos enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Te está hablando de inspiración y de adopción, de adoptar. Yo me voy a llamar así. Y esto lo comentó Chávez Herrera, que no lo comenta el documento Zuli, y que todos los que se convirtieran se agruparan en un solo pueblo. Aquí está la idea de la hermosa provincia, hombre, nada de que 40 pesos que me lo reveló el Señor. Los chamagosos tenían esta doctrina, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo techo, para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana, nombrar comisiones que compraran los víveres para toda la comunidad y sin decir ser alguien dueño de algo porque todas las cosas serían comunes. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón y cómo lograron reunir una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes y la mayor parte de la iglesia los recibió de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, a quien bautizó Saulo. Aquí ellos dicen que fue Saulo. Por supuesto, yo diría, aquí hay una controversia, ¿no? El documento Zuli dice que fue Silas, la Yese dice que fue Saulo, la serpiente y la paloma dicen que fue Saulo. Y yo me pregunto, ¿qué sería más natural? Bueno, por una parte estaría el argumento, si fue Saulo el que lo bautizó, esto no conviene a los intereses de la luz del mundo, porque Saulo era el bígamo, era el cochinón, y el otro era el aparcero. Entonces le cambian de padre espiritual. O sería muy lógico que el de carácter más débil y que le habló, que era más amable, que era Silas, aunque tan débil que permitía las cochinadas de su compañero, fue el que lo auspició, ¿no? Pero sigo leyendo aquí. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. Eso sí es cierto, todas las fuentes dicen, el documento Zuli, la IS, Maclovio Cagiola de la Serpiente y la Paloma, historiador de ese tiempo, el Buen Pastor, y también Chávez Herrera,
y de forma muy tímida René Rentería, porque de René Rentería empiezan a maquillar para empezar a borrar la relación con estos estrafalarios, cochinones, imbañables y disolutos. Y ya la versión de Berea ya no te dice que eran sus maestros, y por supuesto no mencionan ya para nada. Fíjate que los documentos de la Luz del Mundo no mencionan nada de que estos tipos se habían cambiado el nombre, nomás te lo dicen de forma muy tímida, pero nada más te hablan del cambio de nombre, por Dios. No, ellos mismos se habían cambiado el nombre y era una práctica común. Pero todos coinciden, excepto Berea, que era práctica común cambiarse el nombre y que la doctrina de vivir en un pueblo como hermosa provincia salió de los chamagosos y que Eusebio era fiel seguidor y les tenía miedo a estos profetas y de ellos bebió y agarró todas estas ideas. Dice aquí, en presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Pero lo peor de todo, cuando un pastor le tapa a otro, cuando un ministro le tapa a otro, la iglesia se pudre, porque a la hora de venir a juicio, si tú hablas, yo también te voy a echar de cabeza. Y entonces hay un ambiente de corrupción tremendo. Entonces, todo lo que está pasando ahora ha desembocado por la doctrina de estos cochinos chamagosos, que el asunto de que soy el siervo de Dios y no me toques, tengo 2 mujeres, préstame a tu mujer, mire, voy a leer esto de préstame a tu mujer, perdonen por hablar así tan crudo, pero tengo que decir la verdad tal y como es. Sigo leyendo. Dice, Eusebio estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Desde esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados de Eusebio, Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevas Casas Grandes, para luego regresar por el mismo punto. Escucha esto. Pero ahora Saulo, acompañado por 2 mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, siguiendo la vía del tren. Así que no vayas a creer que Eusebio fue el primero que se fue siguiendo la vía del tren. Siguiendo la vía del tren, nos dice la historia de la IS, llegando a cada ejido poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín con su esposa. Cuando llegaron a esta ciudad empezaron a evangelizar y la gente los recibía con gran admiración. Sigo leyendo. Pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, al grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros, el entonces dueño de Salinas y Rocha. ¿Se acuerdan de aquel comercial? Salinas y Rocha le ofrece todo para el hogar. Increíble. Fíjense que también aquí en la iglesia bautista teníamos a una nieta del dueño de Salinas y Rocha en el tiempo de mi papá, ¿no? De otra forma, o de esta forma, se establecieron al oriente en la colonia obrera, donde lograron reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salazar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un gran árbol conocido como el Sabino Gordo,
A estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. Ya empieza a decir, dice aquí, a su regreso a Monterrey, ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón. Esta es la idea primigenia de la hermosa provincia, que de aquí la tomó Eusebio. La vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias, bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica de su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Y muchos seguirán sus libertinajes, había dicho Pedro, por el cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿En qué cabeza cabe de un padre de familia que el líder religioso te pida que tu esposa se acueste con él? ¿Que estás loco, estás tonto, qué te pasa? Bueno, es el trabajo de un brutal adoctrinamiento, de un miedo, que el ungido de Dios, cuidado, no lo toques, él merece todo. Sí, se dice, profetiza para engañar y fornicar con mis siervos. Pero no solo eso, no solo es el que hace eso. Este tipo lo hacía, pero este tipo lo permitía. Hay de ti, cuando ves a un ministro religioso coqueteando con tu esposa o con tu hija, y siendo poco hombre te quedas callado. ¿Qué te pasa? O sea, entiende que te han engañado. Has llegado a la degradación más baja que puede haber. Yo te entiendo porque has sido sometido a un brutal adoctrinamiento. El último de los, esto te lo pongo en pantalla. Estamos hablando del libro de la YS, página 138, la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios, mira, Dios lo dice, sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Este fue el maestro de Aarón Joaquín. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes, llamados Isaías y Febe. Ella recibió la noticia de que debería de dormir con Saulo, porque así le había sido revelado. Mira qué revelación, ¿no? A lo que accedió. Quizá un poco de mañosa la señora también. Mira qué revelación del cielo. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías, o sea, a su hijo, que también Febe, es decir, su hermana, debería de hacer lo mismo. Ante lo cual el joven, fíjese, tuvo más testosterona el joven que los señores que estaban ahí. No hubo quien lo parara a este violador, ¿no? Ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, que yo digo que se los merecía, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de
desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez Elifaz de Israel. Fíjate cómo aquí tienes otro loco que se cambió el nombre. Y su esposa Guadalupe Gaitán también se cambió esta loca el nombre a Sarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban ante tal situación, al grado que Silas se enfermó de tristeza y murió. Ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Caramba. Sabemos por informes de quienes siguieron teniendo trato con estos personajes que Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey, en las inmediaciones, o sea, se le murió una de las mujeres, ¿no? En las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna, donde también murió Saulo por causa de una penosa y dolorosa enfermedad, a finales de 1935, dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, a más de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Aquí hay un error de tipografía. Viéndose en esta situación, Noemí se vio en la necesidad de vender pan por las calles de la colonia Moderna, procurando dinero para sobrevivir. Este párrafo te lo voy a leer en pantalla, te lo voy a poner en pantalla. Es la página 139. Así terminaron los chamagosos, miren. Fue así como la muerte vino a cortar de tajo la trayectoria impresionante de Antonio Muñoz, quien junto con su compañero Francisco Flores tuviera en mente formar una singular iglesia diseminada en todo el mundo, con principios extraordinarios que pudieran cambiar el rumbo de la humanidad. Esto es lo que, esta idea se la pasaron a Eusebio, y Eusebio la puso en práctica. Todo lo aprendió de ellos. Ahora, en el libro La serpiente y la paloma hay un suceso bien curioso, ya para pasar a la cuestión de cómo se tratan de desligar de las demás iglesias, que claro, todo el trabajo de maquillaje que le encargaron a Chávez y Herrera y a René Rentería, y que continuó Berea, es para decir, este señor cayó del cielo, nadie le enseñó, todo lo recibió de Dios, ninguna iglesia le enseñó nada, porque es el apóstol de la restauración. Es una vil mentira. Mira, te leo ahora en la página 210 del libro La serpiente y la paloma, para concluir con los apestosos estos imbañables que adoctrinaron a Saulo, digo al hermano Aarón. Dice, el problema de extremistas y profetas, página 209, La serpiente y la paloma. Estoy hablando de la edición de 1994, porque hay una edición anterior y las páginas no concuerdan, ¿no? Dado que la autoridad de Rivas estaba en entredicho, este necesitaba fortalecer su posición, y esto lo hizo de una manera muy sabia. Se puso teóricamente bajo la completa autoridad de la Asamblea Apostólica de Estados Unidos, y esto le dio el estatus y personalidad necesarios ante los ojos de los miembros de la Iglesia de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, la parte norte de Veracruz. Además pudo convencer a Antonio Nava Castañeda, que entonces era el anciano ejecutivo de la Iglesia en Estados Unidos, para que visitara todos los grupos que estaban bajo la autoridad de Rivas. Rivas fue uno de los que estaba a favor en contra del descalzamiento cuando Saulo estaba ahí, solo para que lo ubiques, y que después llegó a ser el primer obispo presidente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Yo tengo el honor de conocer al pastor Nava, uno de mis maestros, y que es nieto de este anciano que está en la historia,
que aquí lo están mencionando, Antonio Nava Castañeda, uno de los fundadores del movimiento apostólico de la Asamblea en Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo el grupo dirigido por Nava se llamaba Iglesia de la Fe Apostólica Pentecostés. La visita de Nava sirvió de aliento a las iglesias y al propio Rivas. Nava había dejado prácticamente todas sus responsabilidades en California para venirse a Nazas, Durango, su tierra natal, con la intención de descansar de ciertas presiones que estaba sufriendo y establecerse ahí también con la esperanza de convertir a sus familiares al Evangelio, lo cual logró en parte, pero su venida a México sirvió más para que se familiarizara con Rivas y su familia en Torreón y les explicara muchos detalles doctrinales que los apostólicos de Torreón no conocían y que requirieron toda la paciencia de Nava, pues él, pues al comenzar sus primeras explicaciones, muchos hasta se escandalizaron. Nava dedicó casi todo el año de 1928 a visitar las iglesias en los estados que se mencionó. Era hombre de gran experiencia y muy respetado por todos. No solo estuvo en las iglesias y con los ministros afiliados a Rivas, sino que también visitó y escuchó a los que se habían separado de este y los convenció que siguieran trabajando con Rivas. Y luego dice, se imprimieron unas credenciales a nombre de Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, con oficinas matriz en Torreón y no en los Estados Unidos, lo cual sirvió para elevar a Rivas ante los ojos de sus compañeros. Esto era indicación de que se había resuelto una seria dificultad, pues los que estaban con Rivas se allegaron más a él y los otros se separaron definitivamente, pero seguía en pie el problema de profetas imitadores de Saulo y Silas, que habían surgido en varias partes y seguían causando dificultades en los cultos y extendiéndose por otros lugares. Nava solucionó el problema en una forma por demás ingeniosa y aún cómica. Está curioso esto, mira. Los profetas pierden poder e influencia. La huella de Saulo y Silas se pierde para los apostólicos a partir de 1925. O sea, cuando estaban ahí con Eusebio, ¿no? Pero sabemos ahora que el primero en morir fue Silas, quien enfermando de tristeza murió. Aunque no se nos dice la fecha. Saulo terminó sus días a causa de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935. También consta que su ejemplo fue seguido por varios hombres en diferentes iglesias que también se vestían de largas túnicas y se dejaban crecer el cabello. Hacían que la gente creyera que eran mensajeros de Dios. Y como presumían de recibir directamente revelaciones divinas sobre la manera en que se debía conducir la iglesia, se descuidó la Biblia y en algunos casos se le retiró de los púlpitos, pues se suponía que lo dicho por los profetas tenía prioridad sobre las escrituras. Lo mismo que el mismo rollo de los Joaquines, que por cierto no han aportado nada. Dice Montemayor, la Biblia es un registro muerto, pero tenemos un varón de Dios. Y el varón de Dios no dice nada nuevo, se la pasa abriendo la Biblia. Y en las cartas del supuesto varón de Dios yo no veo nada nuevo, no veo palabras de vida, no veo poder, no veo nada. Es una farsa. Y ni siquiera Montemayor y otros usan las palabras del supuesto varón de Dios vivo. Vivo para sacar plata será. Entonces dice, lo dicho por los profetas tenían prioridad sobre las escrituras. La gente que actúa así pierde el rumbo. No están seguros si los llamados profetas tienen o no la razón, pues se les priva de la Biblia y no pueden averiguar de por sí si son o no falsas las enseñanzas que reciben. Estos profetas, lo pone entre comillas, a diferencia de los verdaderos profetas que aún en nuestro tiempo han surgido, son personas hambrientas de autoridad y reconocimiento, que desean experimentar la satisfacción de que se les obedezca y aún se les tema. Es lo que hicieron los Joaquines. Es el mismo espíritu de los chamagosos.
La misma gente los tolera porque no quieren que se les conciba como opuestos a las cosas del espíritu. Es el miedo, ¿no? Pues si dices algo estás contra Dios, ni lo pienses. He hablado con gente ex de la luz del mundo que han sido convencidos de los engaños y porque los han agraviado y ellos saben que esto no puede ser de Dios. Aún viendo el engaño material, están atrapados por el miedo. Pero si hablo en contra del varón de Dios me va a caer un rayo. Claro que cuando se enferman o se mueren los de la luz del mundo, gloria a Dios, terminó sus días. Pero nomás se enferma un disidente, es el dedo de Dios, es la mano de Dios, ya ves. Es todo un terrorismo espiritual. Y decía uno de ellos, yo sé que están mal, pero al mirar los hechos, decía, mira nomás esta cosa, esto no puede ser, este adulterio no puede ser. Pero luego, perdóname Señor, perdóname por hablar en contra del varón de Dios, perdóname Señor. No, ¿qué será esto? Dicen los americanos. Mira, si camina como pato, si huele, si grazna como pato, y tiene plumas de pato, es un pato. O sea, si es un adúltero, es un adúltero. Si fornicó tantas veces con la Jane Doe, es un adúltero y punto. No tengas miedo. Porque el árbol, por su fruto, es conocido, no por lo que diga yo, por lo que digas tú. Si un pastor, un ministro, por bonito que hable, te sale con un adulterio, con un desfalco, dijo el Señor, no te preocupes. ¿Cómo te vas a confundir? La higuera no te va a dar espinas. Pues es lo mismo. La misma gente los tolera, dice, porque no quieren que se les conciba como opuestos a las cosas del espíritu, ni parecer que están luchando contra Dios. Es también posible que la gente esté buscando inconscientemente a una figura autoritaria a quien puedan considerar como su guía. Mira, el liderazgo es bueno. No se puede negar que en todos los aspectos de la vida hay líderes. Pero no te equivoques, elevar a un líder religioso como mediador, como intocable, ya te perdiste. Ya te engañaron. Porque el único que merece ese lugar y cantarle y adorarle y ejercer fe en él se llama Jesucristo. El liderazgo tiene su lugar y su forma sana. No la forma de estos chamagosos que le enseñaron a Eusebio y que se ven en muchas iglesias, ¿eh? Entonces dice, es también posible que la gente esté buscando inconscientemente a una figura autoritaria a quien puedan considerar como su guía, o quizá sea una reacción de los profetas en contra de los ministros y miembros más educados. Es común que en estas circunstancias se acuse de no tener el Espíritu Santo a la persona que se opone a tales prácticas o que muestra ciertas inclinaciones intelectuales. El tema debiera ser estudiado muy seriamente porque quizá dé la respuesta a serias interrogaciones indudablemente que iluminará tanto a los que están dentro como a los que están fuera del movimiento pentecostal. Los profetas que en 1928 tenían dominadas algunas iglesias y estaban pervirtiendo el mensaje del Evangelio, no se imaginaron los métodos tan ingeniosos que utilizaría Nava. Este fue hasta donde estaban más activos los profetas, especialmente en Tamaulipas. Se les enfrentó y demandó que se dejaran cortar el pelo por el barbero que el mismo Nava llevaba de compañero. O sea, un hermano peluquero, ¿no? Los profetas decían que si el peluquero de Nava se atrevía a tocarles el cabello, fuego caería del cielo y los consumiría. Pero de alguna manera el Nava se impuso y los profetas, entre comillas, se sometieron a las ministraciones del peluquero. Y cuando la gente vio que se les caía el pelo y nada le pasaba a Nava,
ni al peluquero. Los profetas ya no pudieron presumir de contar con poderes especiales. Y la demás gente pudo entonces prestar más atención a lo que Nava les decía. Estoy hablándote de ahora del libro que yo adquirí de Berea, que ya no tiene nombre. Todos los redactores fueron borrados. Las nuevas generaciones no van a saber quién escribió esta cuestión y quién la modificó. Y ni siquiera ellos pretenden que no sepan que ha sido modificada la historia, ¿no? Pero mira, te voy a leer en la página 34. Esa noche entendió el apóstol Aarón Joaquín González el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo a través de la elección apostólica, hecha a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres. El siguiente párrafo dice que no sabía ni siquiera quién era Aarón, el Aarón de la Biblia, ¿no? Pero mira qué contradicción, porque en la página 39 de este mismo libro contradice esto de que Aarón en esa noche supo todo esto. Dice que cuando ya ellos determinan salir de la tutela de estos dos chamagosos que los maltrataban, están hablando marido y mujer, Eusebio y Elisa, y luego dice, no tengo miedo ni duda, dice ella. Estoy plenamente convencido, dice él, que hay una labor que debo iniciar. Quiero cumplir la voluntad del Señor acompañado de ti. Debo obedecer, acudir al llamado, salir este jueves. El futuro será iluminado por la magna voz que me ha puesto un nuevo nombre y que ahora me llama al poner mi vida y la tuya en las manos de Dios. Lo que será de ti y de mí está en la mente de Dios. Él conoce lo que nos tiene reservado. Se abrazaron tiernamente. Escucha esto. Sabían que a partir de ese momento, quien los tomaba de la mano era Jesucristo. Él y Dios serían sus compañeros de viaje. Ahora aquí viene la frase contradictoria. Más tarde, comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo. Oye, pero, perdón, ¿cómo que más tarde comprenderían si en la página 34 nos acababa de decir, en aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González? Te voy a leer, te voy a poner para que lo leas, a ver si puedes ver. Mira cómo dice. En aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González, 1, el establecimiento de una alianza, 2, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, 3, la restauración de la primera iglesia de Jesucristo a través de la elección, 4, la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres. Pero fíjate cómo dice, entendió, todo eso lo entendió. Esto te lo dice en la página 34. Pero chanfle, cáspita, zambomba. En la página 39, cuando los esposos están ya listos para irse de la tutela de los chamagosos, están platicando, según que el jueves quiero que salgas, ¿no? La visión. Se abrazaron tiernamente, sabían que a partir de ese momento quien los tomaba de la mano era Jesucristo. Él y Dios serían sus compañeros de viaje. Más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el
mensajero de esperanza, apóstol de la restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo. Yo le pongo en mi nota, compárese con la página 34. Claro, porque en la página 34, el torpe redactor primero te dice que en la visión de las estrellas Aarón comprende todos estos conceptos. En el párrafo siguiente te dice que no sabía ni cómo, de quién era Aarón, si era Aarón, Nerón, Faraón. Y unas páginas adelante te dice que ni él ni su esposa comprendían nada, sino que lo comprenderían más adelante. Esto es una farsa, esto es un libro mal escrito, esto es una cosa vergonzosa que cualquier persona que lo lea se da cuenta. Pero el tema que me ocupa aquí, en este video, es demostrarte cómo en la historia más antigua, Chávez Herrera, se describe claramente que Saulo y Silas, autodenominados profetas, una versión dice autodenominados, otra versión dice les llamaban, y así, hay una serie de imprecisiones, ¿no? Las versiones más de René Rentería, más posteriores, cambian de se les llamaba o se les tenía por a autodenominados, porque la tendencia en cada versión es ir desvinculando al señor Aarón Joaquín, por supuesto, de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es lo que pelean ellos, que no tiene nada que ver con esa iglesia, y también desvincularlo de la tutela de Francisco Borrego, que más bien fue administrativa, pero de la tutela espiritual, y esto sí es grave, de estos dos profetas chamagosos que lo instruyeron, y el apego y el cariño que él les tenía, y la obediencia que les tenía por los milagros que hacían. Es decir, que en la historia de Chávez Herrera se ve a un muchacho que lo bautizan uno de ellos, le cambian el nombre, según la IES, y él, asombrado por los grandes milagros, y ya te dije que estos grandes milagros fueron borrados porque la tendencia es, no, estos chamagosos no son nada, no le dieron nada, no le enseñaron nada. Aarón es el apóstol de la restauración, amigo. Él casi cayó del cielo, no aprendió de nadie. Con él empezó todo, pues no bebió de ningún lado. Es lo que te dice Montemayor y todos estos mentirosos. Estos grandes milagros, este gran aprecio, este deslumbramiento de Eusebio por estos dos hombres, que a pesar de que uno de ellos tenía dos mujeres, a pesar de que humillaban a su esposa, que era convertida, dice esa historia, literalmente en una sirvienta, todo eso lo han quitado. Y te lo voy a leer ahora. Ahora tengo las hojas o el extracto que hiciera la cúpula LLDM de aquel libro Chávez Herrera de 1976, y de los cuales Zuli recibió copias y todos los pastores, para que lo enseñaran a la iglesia. No lo digo yo, la cúpula lo enseñaba, lo decía, lo leía. Mire, le voy a leer. Ya te dije pues que la historia antigua dice que el pastor Leandro García de la IES le impone las manos, recibe el Espíritu Santo. Ah, no, René Rentería ya quitó ese dato.
Aarón lo recibe solito, claro, pues tiene que ser el apóstol de la restauración. Y el hermano Leandro nada más lo escuchó hablar en lenguas, ¿no? Dice que lo dan por espiritual en la IS, y después de eso, eh, ellos se encargan de borrar el adoctrinamiento y aún el inicio de la predicación de los chamagosos. O sea, ellos fueron sus maestros, pues en pocas palabras, los que adoctrinaron y enseñaron sobre todo en los conceptos de donde él bebió, es de estos dos chamagosos raros que se habían cambiado el nombre, y que no solo ellos, sino por lo menos 5 personajes se habían cambiado el nombre. Era una práctica común en esos años de locura. Entonces, fíjense bien, les voy a leer la historia antigua. Desde donde dice que maldecía, ¿no? Bueno, ya te leí que maldecía al Espíritu Santo, y el hermano Leandro García, el cual era el pastor de la iglesia en aquel lugar de la IS, vino a comerciar a la ciudad de Torreón conduciendo sus burros. Él llegó de visita y, encontrándolo en esta lucha interna, le impuso las manos en oración, recibiendo inmediatamente el sello del Espíritu Santo. ¿Dónde recibe el Espíritu Santo Aarón? En la IS. ¿Quién le impone las manos? El hermano Leandro García de la IS, y luego lo dan por espiritual en la IS. Todo esto de darlo por espiritual y todo lo agarraron de ahí. Luego dice: sintiendo pues ese sufrimiento y no pudiendo conjugar la vida militar con la cristiana, optó por dirigirse por oficio a la Secretaría de Guerra y Marina, pidiendo por 3 veces consecutivas su baja del activo del Ejército Nacional, para lo cual tuvo cuidado de conservar los acuses de recibo correspondientes, y al no obtener respuesta favorable decidió por sí mismo abandonar la carrera de las armas. Es decir, que no le aceptaron la baja y él desertó, ¿no? Habiendo tomado tal decisión, su pensamiento fue alejarse lo más posible de las plazas de Torreón, pues posiblemente sería tomado como un desertor, acarreándole posteriormente graves consecuencias, por lo que pensó, siguiendo el dicho de algunos hermanos: me fuera a Tampico. Se encontraba el hermano José Estúbar, o posiblemente a Monterrey, donde se decía se encontraban ahora los hermanos Saulo y Silas, sintiendo cierta natural simpatía, principalmente por el hermano Silas, que era quien los había bautizado en San Pedro de las Colonias. Estrenándose en esa ocasión la pila bautismal. Fíjense bien que hay una pila bautismal, y esto es importante porque estamos hablando de que Saulo y Silas tenían una casita de oración que tenía pila bautismal, y ellos deciden irse para allá, ¿no? Diciéndose además de ellos, escucha bien esto, que era tanta su consagración que Dios se estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Esto es la historia antigua. Te lo pongo aquí, aunque tú tienes el PDF. Diciéndose además de ellos que era tanta su consagración que Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Estos grandes milagros y sanidades son ocultadas en las versiones de René Rentería, y por supuesto nunca las vas a leer en la versión falseada de Berea, porque los chamagosos para entonces, para el tiempo de Berea, ya no tienen que importar. El libro de Berea borra toda conexión, como te lo vuelvo a repetir, con la IS y con los chamagosos. Es decir,
tratan de minimizarlos. Acá los pintan como malos, como falsos, y como que los milagros, y este es un engaño muy grave, como que te dan a entender como que los milagros empezaron con Aarón. Pues yo te estoy leyendo la historia de Chávez Herrera, los dos pastores cercanos a Aarón, escrita 12 meses después que muere, y que ahora ha sido negada y ha sido falseada. En la nueva versión de Berea minimizan la Yese, minimizan a los chamagosos maestros de Eusebio, minimizan el aprecio que él les tenía y el miedo que les tenía. Ahorita te lo voy a leer, porque quieren presentarte a un Aarón hecho y derecho apóstol desde 1926. Gran farsa. Dice, Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Al poner por obra tal decisión, o sea, de irse con ellos, fue necesario regalar muchas de las cosas que antes les habían servido en su casa, y por fin salió, cerrando la puerta, dejando tras de sí no pocas pertenencias. Por abreviar el tiempo, tomaron el tren con rumbo a San Pedro de las Colonias, habiendo obrado el Señor hasta que ni la propia escolta militar que viajaba en el tren, en cada tren, y siendo de los propios compañeros de cuartel, no le reconocieron. Fueron a la casa de la hermana Rosa Murillo. Salieron todos los hermanos de aquella iglesia a despedirse de ellos, y se fueron a pie rumbo a Monterrey porque no tenían dinero, ¿no? Y ahí van a ponerse al servicio de los chamagosos. ¿Cuál era la razón de ponerse al servicio de los chamagosos? Bueno, porque los hermanos le habían aconsejado que se fuera con Saulo y Silas porque eran muy consagrados y Dios se estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Además, uno de ellos lo había bautizado, así que va y dice, bueno, voy a los milagros y sanidades, ¿no? Y entonces va y se pone al servicio de ellos. Cuando llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, buscaron y encontraron a los hermanos teniendo una pequeñita obra. Quiero que notes esto de una pequeñita obra. Formada por unos pocos hermanos. O sea, había una congregación, figurando principalmente entre ellos la familia compuesta por el hermano Margarito Roque y su esposa Petra. Cuando llegaron a ese lugar, el hermano Silas fue quien los reconoció y se alegró, pues para él significaba un miembro estimado ya, que él mismo lo había bautizado. Enseguida lo fue a presentar con el hermano Saulo, el cual no lo reconoció de inmediato, pues su aspecto e indumentaria era en general desastrosa. Después de un viaje de aproximadamente 300 kilómetros desde San Pedro de las Colonias a pie, fue necesario que el hermano Silas aclarara: este es el soldadito que yo bauticé en San Pedro de las Colonias. Pero Saulo, que ya para ese tiempo no andaba rectamente delante de Dios, pensó quizás que aquel sería un estorbo o tal vez un espía enviado desde Torreón para conocer de la vida que observaba en ese lugar de Monterrey, y le recibió con mucho desprecio, humillándolo con palabras ofensivas, diciéndole: soberbio como todos los militares, vanidoso, aquí te vamos a enseñar cómo debes de comportarte. Y a las palabras unió la acción, dando principio una definitiva prueba para su fe. Escucha esto: pues él, o sea, Eusebio, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, fíjate bien que él no hace maravillas, él no hace milagros, él las está viendo en los chamagosos. Pues él, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse.
y ayudarles. O sea, se deslumbra porque había sanidades, había milagros, había maravillas. Y Eusebio no hacía ninguna, era recién bautizado, recién había recibido el Espíritu Santo, entonces decide quedarse porque cree que son buenos maestros, cree que pues son los más, los que Dios está usando, ¿no? De forma tímida, en la versión de René Rentería y en la versión de los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, ya de Berea, dicen, eran los más espirituales. No, perdón, eran los más esforzados. Ya te quitaron los milagros, las maravillas, porque repito, están urdiendo pues que él no recibe nada de ellos, pues. Mira, cuando en el libro de Berea se habla de la recomendación que le hacen, solamente dice, váyase para allá, usted que acaba de dejar el ejército, y le recomendamos que se vaya con ellos porque son los más esforzados. Qué forma de pincelear la historia, ¿no? Aquí les subrayé, mire, se lo voy a poner aquí a ustedes en la versión falseada. La alternativa propuesta por los hermanos era irse a Tampico desde donde estaban el hermano Carlos Catalino Ramos, conocido como Barnabás. Ahí tenemos a otro que se había cambiado el nombre, acompañado del misionero José Stuart a Monterrey, donde vivían los hermanos Saulo y Silas, que según la opinión de los hermanos eran los más esforzados. Ya no te dice señales, milagros, grandes maravillas. No, ya minimizaron lo que hacían los chamagosos y por lo que los recomendaron y por lo que estaba impresionado Eusebio y decide quedarse con ellos. La opción no fue difícil, sintiendo natural simpatía por el hermano Silas, quien los había bautizado. Fíjate cómo cambiaron, ¿eh? Cuando tú dices una media verdad, estás diciendo una mentira. Ya no son milagrosos, ya no hacen grandes señales, no son hombres de fe, ahora son solamente los más esforzados. Entonces, la tutoría, el discipulado al cual él se somete por estos milagros, por estas maravillas, te lo quitaron, te lo borraron, pero yo te sigo leyendo. Viendo él las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera a su alcance. Escuche esto, y ayudarles hasta donde estuviera a su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Pregunta: según la historia antigua, ¿quiénes fueron los maestros espirituales, los mentores espirituales de Eusebio Joaquín? Saulo y Silas. Lo tenían impresionado. Pregunta número 2. ¿Quién lo pone por primera vez a predicar en un púlpito? Saulo y Silas. Él se quedó para ayudarles hasta donde hubiera estado, hasta donde estuviera a su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Léelo conmigo. Pues él, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Por supuesto que René Rentería te quitó todo esto, te quitó que es discípulo, que los aprecia, que lo tienen impresionado, que lo inician en la predicación, aunque no lo recibió muy bien el Saulo. Pero él dijo, me quedo porque ustedes son milagrosos, ustedes son mis maestros, ¿no? Dile a Montemayor esto, va a decir que no, el apóstol de la restauración casi cayó del cielo. Bueno, te sigo leyendo.
Después de un tiempo lograron reunirse en una casita que empezó a tomar forma de iglesia por la calle de Reforma. O sea, ya se cambiaron de ahí, ya tienen un local donde Dios, por la fe, otra vez, mira, se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación y las enseñanzas, donde ya también él, o sea, Eusebio, empezaba a cooperar en la predicación. Ahí tienes a un Eusebio Joaquín iniciado al ministerio por los profetas chamagosos. Donde Dios por la fe se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación y la enseñanza, donde ya también él empezaba a cooperar en la predicación. O sea, que no te engañen, miembro de la luz del mundo, que este hombre nadie lo enseñó, que este hombre recibió el Evangelio de Jesucristo porque es un apóstol auténtico. Te han engañado, te han lavado el cerebro, te han jugado el dedo en la boca, pero con sus mismos escritos los estamos poniendo en evidencia. Esto es increíble, hermano, es toda pena ajena. Bueno, ahora Saulo ya es discípulo de ellos, les está ayudando en la predicación, ellos lo inician en la prédica, a pesar de que uno de ellos tenía 2 mujeres, pero dice que él se aguantaba porque eran milagrosos, ¿no? Aparte eran sus líderes, sus mentores, de ahí bebió. Entonces, sigo leyendo. Después de un tiempo, bueno, ya dice que cooperaba en la predicación, teniéndole desde el principio de su llegada como un mozo, y como en aquella casa había al fondo una pequeña huerta, se le ordenó cuidar de regar dichos árboles frutales, para lo cual tenía que sacar el agua de un pozo y llenar un gran barril. Todo esto sí te lo pone René Rentería, pero te quita que era discípulo, que él los admiraba, que se sometía a ellos, que se quedó por los milagros que hacían y que ya predicaba con ellos. Fueron sus iniciadores al ministerio. Por supuesto, Perea ya te borró todo esto, ¿no? Ya nada más te ponen que lo maltrataban, o sea, en el libro este falso de Berea, él no es un predicador, él no es un discípulo de ellos, él nada más es un como entenado que llegó, ahí quédate a dormir, y lávame esto, lávame los tratos, lávame esto, y te maltrato, ¿no? No lo ponen como un discípulo de ellos, pero la historia de Chávez Herrera te está diciendo aquí que era discípulo de ellos y predicador de ellos, era pupilo de ellos. ¿Quién dice esto? Ellos mismos. A mí no me echas la culpa de estar aquí sacando a la luz las mentiras de esta gente. Y luego ya dice que se acercaba la hora de comer. Esto ya te lo leí en otro video. Insultaba a su esposa. Hasta le salía vómito amarillo y amargo. Luego dice, o sea, te quita partes que no convienen a los intereses. Y luego dice que si en época pasada no hubiera soportado esto por su carácter militar y hombre recio, ¿no? Pero luego dice esta parte, así siguió sirviendo a aquellos hombres sin renegación, confortado solamente por la gran fe que Dios había depositado en su corazón, haciendo otro tanto su abnegada esposa, que de ama de su hogar y señora respetada, bueno, no lo dudo, ahora estaba convertida en una sirvienta,
de aquellos hombres y su familia, cocinándoles sus alimentos y aún lavándoles su misma ropa. Esto que hicieron con él, ellos lo hicieron con otros y lo siguen haciendo, se creen reyes. Creen que los feligreses les tienen que lavar la ropa y besarle la mano y bueno, una serie de aberraciones, porque de ahí bebieron. Por supuesto que ya en las versiones de René Rentería y de Berea falseadas, no van a poner que la señora, la esposa del apóstol de la restauración estaba convertida en una sirvienta de aquellos chamagosos. Pues no se oye bien. Pero aquí te está pintando un cuadro mucho más real que la basofia que estos han hecho. Y luego ya dice pues que le quita la Biblia y que le retiene la mano, pero te dice la razón, ¿no? Dice, como este hombre vivía en adulterio, Saulo, teniendo dos mujeres, la una llamada Noemí, la otra Marta, quizá no quería que a través de la lectura de la palabra de Dios conociera la condición espiritual en que se encontraba, enseñando según su propio criterio, acomodando a su conveniencia que esas dos mujeres representaban los dos pactos y que él, o sea el hermano Saulo, representaba la unión entre ambos pactos, como Abraham con Sara y Agar. Así una de ellas era la libre y la otra la sierva. Bueno, lo mismo que dice ahora Montemayor, que Aarón le dejó, que Aarón, la gente dice, bueno, pues le dejó el hueso a Samuel y Samuel se lo dejó a Nazón. Y Montemayor saca la Biblia, sí, pues Abraham, Isaac y Jacob se acomodan, igual que Saulo y Silas, porque de ahí lo aprendieron. Pero la Biblia nunca habla que un apóstol le dejó el apostolado a su hijito lindo o a su nietecito. Pero fíjense todo lo que ellos vivieron y todas las mañas que aprendieron, después las pusieron por obra. Esta genética de estos chamagosos está presente en la luz del mundo, en muchas manifestaciones. Entonces, y por eso están engañados porque no leen la Biblia. Así como no se la dejaban leer al fundador, por eso los tienen engañados, diciendo que es una familia real y que se puede heredar el apostolado y que Abraham, Isaac y Jacob. Y algunos han insinuado que Nazón puede tener las mujeres que él quiera y que Dios no le imputa el pecado. Bueno, el que no tenga la Biblia en la mano puede ser engañado, o el que la tenga en la mano y no la lea, los van a engañar. Pero mire cómo dice que él se resiste, no se iba de con ellos. ¿Por qué? No obstante a esta situación espiritual, él veía cómo el don de sanidad se había desarrollado en aquellos hombres. Esto no te lo dice René Rentería, ni la versión de Berea. Pues grandes prodigios se obraban por ellos, haciendo crecer su timidez y respeto hacia ellos, no obstante su indigno comportamiento hacia él. Creciendo el número de los hermanos y teniendo un local más grande, le era encomendado el aseo de lo que era el templo, acomodar las bancas, sillas, etc. Pero también predicaba, ya te lo leí. Fue así como, sin tener nada con qué cubrirse, fueron viendo cómo a él y su esposa sus ropas únicas se iban deshaciendo de viejas y usadas. Estando en una ocasión arreglando el templo, llegaron a solicitar una presentación de un hombre muy rico y tomándole como compañero el hermano Silas, fueron a orar por aquel hombre que se encontraba en un trance doloroso, gimiendo angustiosamente. Cuando terminaron de orar, aquel hombre principal estaba sentado y en sus ojos se denotaba la gratitud porque Dios le había sanado, y al preguntarle que cuánto les debía por la curación, el hermano Silas le respondió que esto era de gracia. Cuando les regresó en un carro al lugar donde estaba la iglesita,
solo alcanzaron a ver que la persona que les había llevado arrojó un bulto. Mira, el relato de Chávez Herrera, René Rentería lo toma, pero quita la iglesita, quita la predicación de Eusebio, quita la admiración que tenían por los chamagosos, quita los grandes milagros y pone nomás lo que le conviene. Esto de la iglesita no lo vas a leer. Es decir, si tú lees el libro de Berea, parece como que ellos dos llegan a hospedarse en la casa de ellos y se ponen a su disposición de sirvientes. Y te preguntas tú en el libro de Berea, ¿pero por qué? Bueno, la historia verdadera te dice por qué. Porque estaba asombrado, quería aprender y los aguantaba por los milagros. Lamentándose de que su pantalón ya estuviera casi inservible, pues de tan roto no sabía cómo estar en la iglesia, por la vergüenza que le ocasionaban, pues las roturas se veían sus carnes. Y luego ya dice que Saulo les dice, a ver, estos trapos no nos quedaron, pónganselos ustedes. Te voy a leer lo mismo en la versión aquí falsa, pinceleada. Esto es increíble, hermanos. Increíble. Nomás te dice, a pesar de la desairada acogida, el hermano Eusebio aceptó quedarse y humildemente les dijo, agradezco su hospitalidad, yo quiero seguir a Cristo y estar cerca de los que sirven a Dios. A partir de hoy cuenten con toda nuestra disposición. Para mí el servir al Señor no es una incomodidad ni molestia, al contrario les agradezco que yo sea útil en algo. Pero no te dice la causa, que estaba asombrado por los milagros de estos señores, ¿no? Bueno, ahí te dice el adulterio, pero no te dice que los aguantaba por los milagros, no te dice nada de esto. No te menciona la iglesita, no te menciona que había cultos, no te menciona que Eusebio ya predicaba allí. Y para nada vas a encontrar la iglesita, ni la pila bautismal, ni nada. ¿Por qué? Sencillo. Quieren mostrar a un Aarón que no bebió de nadie, que no aprendió de nadie. ¿Por qué? Porque es el apóstol de la restauración. Recibió el evangelio directamente de Jesucristo, ¿no? Dice que las ropas les quedaron a él y a su esposa como si hubiese sido hecho a la medida. Esas obras que Dios manifestaba a la gente hacía que se reunieran enfermos y acudieran a solicitar la oración de los hermanos, pero no la de él, la de Saulo y Silas. Y luego ya viene el asunto del endemoniado, donde ya la historia antigua y la nueva concuerdan que el endemoniado golpea a los dos chamagosos, pero que él y su esposa logran dominarlo en el nombre de Jesucristo y que se enoja Saulo, le dan celos. Esto es creíble. Ven pronto a orar por este espíritu malo que nos destruye, subiendo él y su esposa al ministerio para orar. Mira qué tremendo te describe aquí, pues el estrado, o lo que la luz del mundo llama el ministerio, que para nosotros sería el púlpito. Ven a orar pronto por este espíritu malo que nos destruye, subiendo él y su esposa al ministerio, es decir, estaban una iglesia chiquita, pero en forma, había un ministerio, él subió a orar allí, porque claro, ya predicaba, ya lo ponían a hacer sus pininos de predicación, sus maestros, pero esto del subir al ministerio no lo ves en las versiones falseadas de René Rentería, mucho menos en la de Berea.
Luego dice que dominan al endemoniado y punto. Voy a terminar el video porque se va a hacer muy largo. He demostrado que en la historia antigua Eusebio es iniciado al ministerio por los dos chamagosos, los tiene en admiración, aguanta al adúltero, le lava la ropa a su esposa, a ellos, pero todo ¿por qué? Por los grandes milagros. Nomás te quiero leer donde dice que le tenían miedo, o les tenía miedo. El Eusebio les tenía miedo, o le tenía miedo al Saulo. En la página 17 dice, cuando ya la supuesta revelación del nombre, ¿no? Que ese es un tema muy aparte. Dice que le pregunta a Silas, te lo voy a leer literalmente, aprovechando que estaba solo el hermano Silas, esta es la historia antigua, el cual le aconsejaba, o sea, era su consejero, y tenía un poco de estimación por él, siendo de un carácter más accesible que el hermano Saulo, que en esa ocasión había salido fuera, le platicó tal revelación en lo concerniente al nombre, es decir, no le platicó de las estrellas, sino qué es Aarón, ¿no? Diciéndole que el nombre de Aarón no era malo, pues en la antigüedad hubo un sacerdote de Dios, hermano de Moisés, llamado Aarón. Y si Dios se lo había dado, es sin duda porque él quería llamarle como a los hijos de él. Comprendiendo, este hombre había escogido a la hora llamado hermano Aarón para su servicio, aunque sin comprender la magnitud de tal levantamiento. Es decir, que sí las comprendió que Aarón, Eusebio tenía un llamado, pero no comprendía la magnitud. Entre tanto, el hermano Aarón guardaba esto en su corazón para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo. Voy a concluir el video para que veas lo que dice. Guardaba esto en su corazón para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo. Es decir, que de ellos bebió, de ellos aprendió, aguantó al adúltero y fueron sus maestros, y cuando sale de ahí ya era un predicador, ellos lo habían iniciado. Aquí en la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, quiero leerte donde dice que estos dos chamagosos, fíjate lo que dice de las prácticas licenciosas. ¿Quién adoctrinó y inició el ministerio a Aarón Joaquín? Saulo y Silas. Es decir, Antonio Muñoz y Francisco Flores, los deschavetados que se habían cambiado el nombre. ¿Y quién enseñó a estos a bautizar en el nombre de Jesucristo? Agapito Soto. Saulo y Silas. En la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la iglesia cristiana evangélica, a la iglesia evangélica cristiana espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa del Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. Este es el abuelito de Eusebio, ¿no? El abuelito espiritual, porque fue el maestro de los chamagosos.
La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. O sea, Agapito Soto, predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Además de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, o sea, los chamagosos, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Que no te vengan con el cuento de que ellos bautizaban en la Trinidad. Esto no es cierto. El bautismo trinitario que le achacan a los dos chamagosos fue para desligarse de ellos. Eso fue un primer intento. Es decir, cada edición de esta historia falseada obedece a la progresión de la doctrina. Van acomodando la historia a la doctrina que va surgiendo. Pero está tremendo este detalle. Uno de ellos bautiza a Aarón, le cambia el nombre en la página 136. Y esto lo vamos a discutir en otro video. Pero fíjate lo que dice aquí. Este era el tipo de vida que se llevaba Este era el ambiente donde fue iniciado el ministerio de Eusebio Joaquín. A su regreso, página 137 de la historia de la IS, a su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Está hablando de los dos chamagosos. Ahí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así en la práctica para su vida propia. Lo mismo que hacen los Joaquines, lo mismo que han hecho. Ustedes vístanse de largo, pero mi esposa se vista como quiere y mis hijas. Ustedes vivan en santidad y yo vivo una vida licenciosa, ¿no? Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres debían cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Esto se dijo igual de Aarón en su tiempo. Es que de ahí bebió. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Va a ser un hombre y una mujer, ¿no? Ella recibió la noticia de que debía dormir con Saulo. Fíjese, el maestro de Aarón, al que le tenía miedo, ¿no? Le tenía respeto, porque así le había sido revelado, a lo que accedió. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías que también Febe, o sea la muchacha, su hermana, debería de hacer lo mismo, ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos. Qué bueno, hombre, qué bueno que tuvo un poquito de adrenalina, de hombría este muchacho. En presencia de todos arremetió contra él, en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó
a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Gerardo Rodríguez, aquí otro cambio de nombre, Elifaz de Israel, cada loco hermano, y su esposa Guadalupe Gaitán, Azarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes. Bueno, el caso es que había adulterios, había violaciones, había cambios de nombres, había milagros, había un sometimiento servil de la feligresía. Eusebio aceptó todo esto y los aguantó hasta que aprendió, llenó su equipaje, llenó su mochila y fundó su propio movimiento. Seguiremos analizando la historia antigua de la luz del mundo, ahora negada por Berea. Bueno, hasta la próxima. Estamos ahí en contacto y finalmente haremos algo escrito de forma ordenada.